Muchas gracias por acompañarnos una vez más a esta nueva edición de Pulso Nacional, como siempre, con comentarios, análisis e informaciones de la actualidad política y económica nacional. Agradecemos a los que nos siguen a través del canal BTV, canal 36 y todas las frecuencias de cable a nivel nacional, y los que nos siguen también a través de las redes sociales como Pulso Nacional TV. Hoy vamos a comentar las informaciones más importantes acontecidas en la República Dominicana en las últimas horas. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con el pulso de las noticias. ¿Cómo están los acontecimientos? Usted ha estado muy intenso en los últimos días Así es. en labores agrícolas y cosas. Eso es importante porque este país es un país eminentemente agrícola también y depende mucho de la producción. Bueno, pero ha habido muchas informaciones interesantes en las últimas horas que deben ser analizadas. Hay algo que me llamó mucho la atención, Cárdenas, no sé si tú te diste cuenta, que ocurrió esta semana, y es que un convicto que fue condenado a 10 años de prisión y que fue implicado en el asesinato, en el intento de asesinato contra David Ortiz, José una Eduardo gloria. Ciprián Lebrón. Exactamente, que le dicen Chucky, un tal Chucky. Ese señor estaba implicado en una trama criminal que se orquestó para atentar contra la vida del astro del béisbol dominicano, David Ortiz. En ese atentado que se frustró afortunadamente, él fue implicado en eso y fue condenado. La justicia encontró elementos suficientes y lo condenó a ser. Pero ¿qué sucede? Que un juez, graciosamente, dispuso la libertad. Dispuso la libertad porque el Señor le dijo, mira, yo me siento arrepentido, yo me quiero insertar de nuevo a la sociedad. Entonces este señor lo que hizo fue que siguió sus actos delictivos y resulta que él enfrentó a la policía y murió a tiro como parte de eso. Entonces, la pregunta no es esto, la situación que se crea es cómo el sistema judicial, o sea, la policía, sucede un hecho criminal, la policía lo investiga, recogen las pruebas, la fiscalía, el Ministerio Público prepara un expediente, lo somete a la consideración de la justicia, los tribunales de la justicia condenan a la persona, lo mandan a prisión y un juez lo pone en libertad. Pero ese es un caso. Hay denuncias muy conocidas, muy socorridas también, de que muchas veces personas que han sido condenadas a prisión, desde que llegan a las cárceles, salen en libertad porque el director de prisiones o por componendas en las cárceles dominicanas, esa persona está... Y toda la gente dice, pero ven acá. Sí, y ese señor implicado en ese acto delictivo, no estaba condenado a prisión. ¿Y qué hace en libertad? Sí, mira, el magistrado responsable de ejecución de la pena es él José Manuel Arias. quien decide, de acuerdo al comportamiento de un interno en la cárcel, decide si este individuo está en condiciones ya de reincorporarse a la sociedad como parte de lo que establece las leyes, sobre todas las cosas, El Código el Procesal. Código Procesal Penal. Pero en 6 meses. En 9 ¿Qué meses. pasó? ¿Qué pasó ahí? Desde luego que el procurador de la Corte de San Cristóbal había, Wandy Ramírez Adames, había expuesto su oposición a la libertad condicional de este interno por entender que no estaban dadas las condiciones para que
este señor estuviera en libertad. Este señor estaba el Chucky, José Eduardo Ciprián Lebrón, estaba acusado y fue encontrado culpable del atentado contra el ex pelotero Salón de la Fama hoy de Grandes Ligas, David Ortiz. Lo que se dice entonces es que después de ese proceso en la cárcel y todo eso, el grupo estaba articulando acciones, coordinando acciones a los fines de perpetrar un nuevo atentado contra el pelotero David Ortiz. Lo que resulta extraño de que el juez José Manuel Arias en un poco tiempo, muy poco tiempo, haya puesto o haya decidido poner en libertad condicional, como lo establece el Código Procesal Penal, al Chucky. Por suerte, lo que se dice, lo que presuntamente se dice de que él dentro de la cárcel se había articulado acciones para el atentado, eso no ocurrió. Y posteriormente entonces, el individuo muere en un tiroteo, precisamente. En un fue tiroteo, rezando, fue en una iglesia, ¿no? Yo no puedo hablar. Bueno, la policía dijo que fue Pero durante un tiroteo. en un presunto tiroteo, en un presunto tiroteo, de acuerdo a lo que establece la policía. A la versión de la policía, pero esa es la versión de la policía. Pero tiene todo impacto de bala. Pero bien. Yo no voy a lo que yo voy, yo digo un presunto porque realmente yo no tengo pruebas de que eso ocurrió. Bueno, entonces lo decimos de otra forma. Según la policía, murió en un bueno, pero un presunto enfrentamiento entre este individuo y agentes de la Policía Nacional. Es lamentable que este hecho haya ocurrido. Eso en relación y deja muy mal parado al juez de la ejecución de la pena, por un lado. Sí, claro que sí. A la justicia, por el otro. Y realmente pone en entredicho en la sociedad dominicana el manejo de acciones, porque como este salió de la cárcel, ¿cuántos no han salido? Sin que nadie se entere. Sin que nadie se entere, y no solamente sin que nadie se entere, sino que además hayan perpetrado acciones delictivas contra la sociedad. Mira, hay algo realmente que llama la atención. ¿De qué vale, señores, apresar a una persona que comete un delito? Investigarla, preparar un expediente, someterlo a justicia, que lo condenen a 10 años, para que después un juez a los 9 meses lo ponga en libertad. Entonces, ¿para qué lo condenen a 10 años? No funciona la justicia. Entonces, él está desconociendo lo que determinó el tribunal, que con peso suficiente dijo no, 10 años de prisión. No puede ponerlo en libertad en un periodo tan corto como tú señalas, Cárdenas. Apenas 9 meses. Ciprián Lebrón, prometió vivir en Catalina, sí. Baní,
No, para y tú le, salir, tú y le prometes cualquier sirvió vaina. de garante Luis Miguel Lugo Ramírez, quien prometió dar trabajo al interno, o sea, a Chucky, y también el abogado Dorian Carlos Philip Pérez. Pero mira, en ese caso, Cárdenas, tanto el abogado, tanto al que prometió el trabajo como el propio juez deben cumplir la pena, yo. Porque realmente eso pone, mira, para mí, pues, eso puede ser tecnicismo legal y tú eres abogado de eso, pero para mí, yo entiendo que eso es una burla a la justicia, es una burla a la sociedad. Una persona comete un crimen, se comprueba que comete un crimen, lo condenan por ese crimen y entonces se utilizan ese tipo de subterfugio para poner en libertad. Pero hay algo más grave, Cárdenas, que qué bueno que ese tema se trate. El caso de que aquí se aprobó de que era una aspiración de muchos años, la creación de un ministerio de justicia, que una de sus principales funciones sería administrar o será administrar las cárceles del país. Entonces, este hecho pone relieve y pone el punto sobre la IE en el caso de cómo se están manejando las cárceles. Como una persona que es convicto, que tiene que guardar prisión, sale alegremente de las cárceles sin ningún control, como tú señalas. Ese es un caso, pero ¿y cuántos casos no se han registrado de personas que uno supone que están presos y están en libertad y cometiendo fechoría? Otros no, pero hay otros que sí. Entonces, ese tipo de control de las cárceles debe de pasarse rápidamente y la promulgación de la ley que crea el Ministerio de Justicia debe acelerarse. Y ya que el Ministerio de Justicia asume el control de las cárceles para ver si se puede sanar ese cáncer que hay ahí, cómo se ha manejado las cárceles en este país, el régimen penitenciario, hay que revisarlo de arriba abajo. Sí, mira, qué bueno que estamos tratando aspectos relacionados con el sistema penitenciario. En el país, recientemente, se fugaron varios internos. Aunque tenemos entendido que, por ejemplo, uno que se fugó en Cotuí fue apresado. Pero hay otros que no han sido apresados. Pero además, a mí me preocupa algo. El presidente de la República, que ha estado interesado en resolver el problema penitenciario y el problema del manejo, la profesionalización de la Policía Nacional, porque semanalmente, todos los lunes, el único presidente que asiste a la Policía Nacional, al Palacio de la Policía Nacional, todos los lunes, ha sido el presidente Luis Abinader. Y ese señor que ha dispuesto el mejoramiento de todos los sueldos de los miembros de la Policía Nacional y facilitarle seguro de salud, hay acciones que dejan en entredicho el gran trabajo que ha estado desarrollando el presidente de la República en el mejoramiento de la Policía Nacional y lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Todo parece indicar que algo se cuece mal, que algo se está manejando mal y que el presidente de la República, a pesar de su gran esfuerzo que ha estado haciendo
para mejorar, desde dentro de la Policía Nacional no hay interés de que eso ocurra. Todos los cambios que se producen en cualquier situación, siempre hay bolsa de resistencia. La policía es una institución que durante muchos años se ha manejado con un criterio muy personalista de los jefes de la policía. Es un centro, para nadie un secreto, de corrupción, de arbitrariedades, de violaciones a la ley. El presidente de la República, desde su campaña, en su primer periodo, prometió una reforma a la policía y la emprendió y la está emprendiendo. Y ha destinado recursos, ha conseguido asesores internacionales, ha contratado muchos expertos dominicanos. Como tú señalas, va toda la semana a la reunión de tarea en la Policía Nacional y es el único presidente que se presenta personalmente ahí que a recibir los informes junto con el ministro, la ministra de Interior y Policía, para empujar esa transformación. Se hizo una escuela moderna para formar los nuevos policías, se dotaron de nueva identidad, de un uniforme nuevo. Se está tratando se mejoraron todas las condiciones laborales a los policías, se estableció un reglamento de los ascensos y se ha ido corrigiendo una serie de cosas. Pero hay una gran falla, señores. Hay una falla. Es que hay esos sectores de resistencia a esos cambios porque se ven desplazados de muchos privilegios. Aquí para nadie es un secreto que había cualquier capitán, cualquier mayor, cualquier coronel y mucho menos un general. Exhibía riqueza que no podía demostrarla, ganando sueldo de 50,000 pesos, un general con finca y con muchísimas propiedades y cosas. ¿Y qué es eso? La corrupción, eso todo el mundo lo sabe. Entonces es contra ese poder es que se ha estado enfrentando. Y eso es necesario. Continuar el proceso de mejora de la policía, mejorar las investigaciones, que ahora va a tener más tiempo para concentrarse en la labor de la persecución del delito, en el caso del Ministerio Público, y darle esas funciones de administrar el régimen penitenciario al nuevo Ministerio de Justicia. Eso puede contribuir a mejorar la cosa. Hay un aspecto, antes de finalizar este bloque, Cárdenas, que es el caso, a propósito de justicia, el acuerdo en que llegó la Fiscalía, la Procuraduría General de la República. No, pero ese es un tema. De Masi Ese es un tema que yo quisiera, en el aspecto de corrupción, tratarlo en el próximo segmento. Vamos a una pausa. Bueno, Cárdenas, Máximo Montilla es cuñado del expresidente Danilo Medina, hermano de su esposa, Cándida Montilla, y fue un funcionario que se hizo valer de sus vínculos familiares con el entonces presidente Medina para cometer una serie de delitos de corrupción, de extorsión, de chantaje, y de los cuales se benefició ampliamente él y sus 10 empresas, compañías que tenía. El Ministerio Público, como parte de la política de persecución de la corrupción emprendida por la administración del presidente Luis Abinader, comenzó a investigarlo a él y a algunos de los familiares del presidente Medina. Y entonces resulta que en el expediente que se ha sometido para su conocimiento, el señor Montilla llegó a un acuerdo con el Ministerio Público para devolver algo más de 3,000 millones de pesos y algunas de las propiedades que fueron incautadas o que están bajo la protección del Ministerio Público. A cambio de que no ocurría a cárcel, se declaró culpable de los delitos y eso fue quizá una especie de juicio abreviado, pero que tiene otra lectura. Para mí no me convence ese acuerdo del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque había elementos suficientes para que él no tan solo devolviera el dinero que realmente se le imputa, sino que devolviera mucho más, como dice la ley, 2 veces la cantidad de dinero que se apropió indebidamente. Pero algo más, eso crea un mal ejemplo. Una persona viene, comete un delito, se roba 10 mil millones, por ejemplo, por poner un ejemplo,
y entonces llega a un acuerdo con el Ministerio Público y devuelve 3.000 y se queda libre, ya no tiene que ser procesado y te queda con dinero suficiente para vivir su vida tranquilo. Se puede ir a vivir a Suiza que quiera. Entonces es un mal ejemplo. Yo creo que independientemente de que devolviera el dinero, de que se le incautaran todas las propiedades y que se empleara la mano de la ley con fuerza, también debe de dejarse claramente el mensaje, la lesión, de que debe de ir a prisión y debe de cumplir, aunque sea un mínimo de prisión, 5 o 10 años de prisión, porque es un estímulo a la corrupción. Además, eso ha sido tan escandaloso que los mismos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, uno de ellos proclamó esta semana que hay que pedirle permiso al presidente, el Partido de la Liberación Dominicana y el expresidente Danilo Medina, pedir permiso, pedir excusa, realmente pedir una excusa pública y pedir que realmente se declaraba culpable por esa situación, la complicidad, porque no tan solo de ese cuñado, están los hermanos de Medina. Incluso altos militares, uno de ellos que fue el jefe de militar activo, mayor general, que fue jefe de su escolta militar, está implicado en eso. Entonces yo creo que hay que darle una explicación de rodilla al país, pedirle perdón por ese tipo de comportamiento. Pedir perdón por lo que ha sucedido con su familia. Porque definitivamente, tú sabes eso, Cárdenas, la persona más informada de un país es el presidente de la República. No se puede alegar que no sabía eso. Porque ese andamiaje de corrupción se desarrolló, no fue de un día para otro, durante años. Esa es la realidad. Mira, Osvaldo, amigo televidente, yo creo que este hecho de este individuo devolver más de 3.000 millones de pesos como parte del robo a las EDES, creo que ese acuerdo lo que hace estimular la corrupción. Estimular claro. al máximo la corrupción en la República Dominicana. Así es. Ningún acuerdo, sobre todas las cosas, este tipo de acuerdo debe estar por encima de la ley. Y ese individuo, que además se declaró culpable de los hechos que se le imputaban o que se le imputan, debe ser juzgado y procesado por los hechos cometidos. Y parte de su fortuna creada por el timo, el robo al Estado, lograr la recuperación de esos recursos, pero de la recuperación. Pero mira, el presidente Danilo Medina llegó un momento en una entrevista, en una pregunta que se le hizo, que le hicieron periodistas en el Palacio Nacional. En el Palacio Nacional, retó, y yo tengo en estos momentos, guardo en mi memoria en estos momentos el nombre de ese periodista o esa periodista, cuando él dijo, muy incómodo, ¿cuáles son? Cítelo caso.
¿De qué corrupción están hablando? ¿Cuáles son? En este gobierno no hay corrupción. Sin embargo, rodeado el presidente, las personas que estaban atrás de él en ese momento están implicados en actos de corrupción, y su familia, y su cuñado, y personas alegadas cercanas a él. Eso es lo lamentable. Y mira que no es el caso de Danilo Medina. El presidente Balaguer en un momento dijo, estableciendo, y en esos momentos corrupción eran 2 o 3 vainitas. 2 o 3 casos. Chelito, comparado con lo que se ha hecho en este país. Dijo que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. Pero eso fue para establecer una distancia de él con los funcionarios de su gobierno que eran corruptos. O sea, era una misión. Corrupción, sí, pero la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Es una en todo gobierno hay corruptos. No, claro, la corrupción es casi imposible erradicarla de un todo. Puede disminuirla. Hay corruptos. Lo que sí hay que hacer es que cuando se conozca un caso de corrupción, que crea la consecuencia. Entonces, que crea la consecuencia. En estos momentos, condenado. Ese caso de Maxi Montilla. Máximo Montilla, sí. Maxi Montilla debe ser. Eso es un ejemplo reflexionado y el tribunal apoderado tomar las acciones que le corresponden. Claro. Y procesarlo. Y no solamente con él. El Código Penal. Y el Ministerio Público profundizar las investigaciones contra una serie de corruptos del pasado que todavía están pendientes. Pero Cárdenas, mira, nadie por sí solo puede hacer un fraude y un robo como el que hizo ese señor por sí solo. Nada más se está implicando a él. Junto con él hay otros cómplices. Hay otros relacionados en ese operativo. Oye, mira, tú montar una estructura que te permite facturar, cobrar, sobrevaluar las cotizaciones, cobrar. Eso no es una sola persona que lo puede hacerlo. El presidente no. Danilo Medina debe pedir, no ni su hermano. Pedir perdón al país, lo que yo dije, de rodillas. Él debe pedir por las implicaciones de su familia. Y personas muy cercanas a su gobierno y a su entorno. Tiene que hacerlo definitivamente. Y si aquí se valorara lo que es la aplicación real de la ley, también, mientras el tribunal decide, debiera ser interrogado y puesto en investigación por todos esos hechos de corrupción que se registraron en su gobierno. Y en todos los gobiernos, Carlos. Como también en otros gobiernos. Porque aquí hay que poner ejemplo en la República Dominicana. Le estamos dando un mal ejemplo a esa presente generación. Esa generación pequeña que viene, la futura, y esa futura generación que todavía no ha nacido, con acciones como esta. Entonces yo te voy a dejar la mayor parte del dinero que te robaste, te lo voy a dejar. Entrega una chilata y quede libertad. Entonces, en cambio, es un mal de que ejemplo, tú entregues 2 o 3 pesos al Estado Dominicano. Entonces, hay otra cosa. Cuando él dice que él está dispuesto a entregar más de 3.000 millones, te da una idea de la cantidad de millones de pesos, del volumen de recursos que se utilizaron en eso. Es increíble. Yo creo que realmente eso debe de sancionarse de otra forma. Es bueno que eso haya sucedido porque evidencia realmente hasta cómo se maneja la corrupción en las instituciones del Estado. Y hay que resaltar también que uno de los esfuerzos más
persistente del presidente Luis Abinader es enfrentar la corrupción, y por eso todos los esfuerzos que se han hecho en la transparencia, incluso funcionarios de su gobierno han sido procesados. Él ha creído, él ha entendido que debe de haber un ministerio público independiente. Por eso hizo una reforma constitucional para que el Ministerio Público fuera independiente, que no fuera designado a primer paso por el presidente de la República, ni que tenga compromiso político con el presidente de la República, y que si no actúa bien debe ser refrendado cada 2 años para que la sociedad esté vigilante. Fíjate el caso de la diputada del PRM. Que está en cárcel, 5 años de prisión, y ya está en la cárcel. Entonces, él es administrador de la Lotería Nacional. Él es administrador de la Lotería Nacional, y otros hechos que han ocurrido en este gobierno, y otros que deben de seguir profundizándose. Yo creo que la corrupción no se limita a una gestión gubernativa. No. Y no creo tampoco que no hay corrupción. Es difícil erradicar la corrupción. Lo que hay que disminuirla, y en los casos que se conozca, aplicar la ley y que crean las consecuencias. Así es. Que genere la consecuencia. Vamos a una pausa porque tenemos mucho más en Pulso Nacional. Bueno, el gobierno anunció que en 5 años ha invertido 600.000 millones de pesos en las 31 provincias del país. En obras, y cita las obras que ha desarrollado en todo el territorio nacional. Una extraordinaria inversión cuando se ha expresado de que el presidente no ha invertido nada. Eso lo dice la oposición, y la oposición tiene derecho a decir ese es su papel, lo que entienda o quiere, pero la realidad, las obras incluyen 306 obras de alto impacto terminadas en el Gran Santo Domingo, 105 en el Distrito Nacional, 223 en Santiago, 112 en Asua, 75 en Barahona, 44 en Bauruco, 25 en Independencia, 21 en Pedernales, 44 en Peravia, 118 en San Cristóbal, 77 en San Juan, 30 en Elías Piña, 28 en San José de Ocoa. Además, 65 en Monseñor Noel, 98 en La Vega, 101 en la provincia de Duarte, 56 en María Trinidad Sánchez, 37 en Hermana Mirabal, 68 en Samaná, 103 en Puerto Plata, y así sucesivamente. Mira, en todo el territorio nacional. Ahora bien, hay obras como el caso de los hospitales, remozamiento, remodelación y construcción de nuevos hospitales, que no son cosas de un día para otro. Hay una gran cantidad de obras que se están ejecutando. Y la obra cumbre del presidente Luis Abinader es el mejoramiento a futuro de todas las estructuras que permitan el tránsito, la regulación del tránsito
en la República Dominicana. Mira, hay una cosa importante, Cárdenas, en esto que tú señalas. Si bien es cierto, la oposición ha hecho una campaña diciendo que el gobierno no ha hecho nada, este es un gobierno que ha sido un fracaso, el PRM no ha hecho nada, que mencionen una obra. La presentación de este informe, de un resumen de los 5 años de ejecución con más de 600.000 millones de pesos invertidos. La forma en que las obras no se concentraron en la parte urbana de Santo Domingo ni de Santiago, sino que se distribuyeron en todo el país. La cantidad de grandes obras y de pequeñas obras que tienen un impacto social importante en la población es una forma clara, contundente de demostrar que sí se está trabajando y una forma apabullante de evitar eso. ¿Cómo lo hizo ahora el presidente? Habían críticas que se señalaron en muchos medios y que la levantó la oposición, diciendo que la extensión del metro, de la línea 2 del metro, que va desde el 9 hasta los Alcarrizos, había un defecto de construcción, que eso no servía. ¿Y qué hizo el presidente esta semana? El presidente se montó en el tren, recorrió el presidente de la República, recorrió durante 7 kilómetros el recorrido con lo técnico y certificó, no, esto está bien. Es posible que haya algunas cosas de pintura, porque la obra no está inaugurada. Le falta todavía más, casi 6 meses para concluirla. Es a principio, en el primer trimestre del año próximo que se va a poner en funcionamiento. Y ha demostrado eso. Entonces, eso siempre se ha dicho que el presidente es su propio estratega de comunicación. Mientras estaban criticando eso, que el metro él fue y se montó para demostrar que sí, que estaba bien y que técnicamente estaba bien. Pero tú sabes que el metro Santo Domingo, que es una obra realmente importante, hay que reconocer el inicio del presidente Leonel Fernández en su momento, pero el presidente Abinader la amplió. Ahora mismo cuenta con 69 trenes, 207 vagones y se ampliaron las terminales, las estaciones donde llega el metro, para incorporar el doble de la capacidad de transporte. Los trenes acarreaban tres vagones, ahora llevan 6 en hora pico, lo que significa que se ha duplicado la capacidad de transforma. Y eso que tú señalas, que una de las obras cumbres que va a posicionar bien el gobierno del presidente Abinader, en el caso del transporte, ahora con la construcción del monorriel. Hay un monorriel que va a comunicar desde el 9 hasta el puente Juan Pablo II, y de ahí hasta el puente Juan Pablo II, ¿qué se llama? El rey, exactamente, el rey Juan Carlos. Y de ahí se va, en una segunda etapa, se va a llegar hasta el aeropuerto y quizá hasta más para allá. Un monorriel que va a transportar más de 300.000 personas diarias. Es una respuesta clara y contundente. Y que los recursos están ahí. Para resolver el los recursos de esa construcción están ahí. Pero con un acuerdo con el gobierno de Francia y con una supervisión. Pero óyeme, una de las obras, esa no es la fundamental. Lo fundamental es esto. Una de las mejores acciones que ha tomado el presidente ha sido dotar de título de propiedad a todas aquellas personas que tienen una pequeña porción de terreno, que tienen su casa, apartamentos. Todo el que ocupa tierra del Estado. Estado. En estos momentos, el presidente ha entregado 117.000 títulos de propiedad. Esto le facilita a esas familias beneficiadas que no tenían título de propiedad, que vivían en el aire, porque eso no era de ellos, sentirse ahora de que tienen el derecho de esa propiedad y pueden entonces hacer lo que entiendan correspondiente en beneficio de sus familiares. Claro. Eso hay que reconocerlo. Claro.
Eso da seguridad, eso da seguridad a la familia. Eso te da una garantía de que yo tengo un título, yo puedo gestionar en un banco un préstamo para ampliar mi casa o para lo que yo quiera. Yo soy dueño de este terreno, yo soy dueño de mi propiedad. Porque fíjate, el impacto no es lo que cueste la edificación, 1 millón, 2 millones, 5 millones, 100, no importa. Es la seguridad que le da a la familia jurídica y el impacto social que eso crea. Gente que tienen parcela, que fueron asentados, nunca recibieron su título, que hoy se sienten dueños de su propiedad. Por primera vez en la historia de la República Dominicana, el dominicano que ha vivido en apartamentos, en propiedad del Estado, ha comenzado a recibir sus títulos de propiedad. Y eso hay que reconocerlo. Sí, claro que sí. Que ha sido el compromiso de esta gestión del presidente Luis Abinader. Hay un tema interesante, Carlos, que me gustaría que, antes de que finalizar el programa, que lo comentaran. Es el caso de lo que está sucediendo en las escuelas y las paralizaciones injustificadas que está haciendo el sindicato de los maestros. La ADP amenazó con paralizar más de 105 escuelas en San Juan de la Maguana, y ya anteriormente había hecho algo realmente que es realmente condenable, que es la paralización de las escuelas, de las clases, de la docencia, como ocurrió en Bonao, porque un dirigente de la ADP tenía un conflicto personal en justicia, y todos los profesores en solidaridad con ese maestro paralizaron, y 27,000 alumnos no recibieron clases. Eso es ¿y por qué no lo hicieron en momentos de clase? Acá, en el inicio del año escolar, empezando el año escolar. Y ahora vuelven otra vez a anunciar que van a seguir haciendo paralizaciones. Yo creo que el responsable de esa situación, además de la ADP, debe de ser el ministro de Salud, de Educación, que debe de establecer sanciones. Los maestros que no vayan a clase se les dé cuenta al día. Se sancionan y se considera la docencia como algo prioritario para el Estado dominicano. Y eso es un atentado contra la educación nacional, cuando un profesor abandona su responsabilidad. Incluso muchos de los pedidos que hace eso, que hay que una verja que está sucia, que hay que pintar, eso no justifica tú dejar de impartir la docencia. Yo creo que contra ese tipo de cosas hay que accionar. Yo creo que definitivamente debe ser así. Doctor, hace poco las autoridades de la Dirección de Migración y de Aduanas y de la Dirección de Impuestos Internos y del Ministerio de Trabajo incluso comenzaron a hacer inspecciones en muchas tiendas de extranjeros, principalmente nacionales chinos, en búsqueda de ilegales, la mayoría eran haitianos. Y para nadie un secreto que esa tienda tenía muchos ilegales haitianos. La Asociación de Comerciantes Chinos anunció esta semana que ya está cumpliendo con el 80-20 y que la mayoría de sus empleados son dominicanos. Eso se podría decir, bueno, después que violaron la ley, que fueron sometidos de una manera drástica a sanciones, han respondido y reconocen eso y lo anuncian como un logro. Yo creo que eso es una medida que es plausible, que ellos digan, bueno, sí, cometimos un error, esperamos y ya ahora la tienda chino, los empleados, la mayoría son dominicanos. Esperamos que eso se cumpla. Ojalá que se siga cumpliendo en ese y en otro tipo de cosas. Bueno, en otro tiempo, doctor. Será pues hasta la próxima semana, cuando estaremos en un programa más de Pulso Nacional.